versículos 5 al 9, por favor. Apocalipsis capítulo 19, versículos 5 al 9. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pegadle doble según sus obras. En el cáliz en el que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. Apocalipsis 19. Dice. 19, del 5 al 9, por favor. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces, aquí vemos este evento y vamos a ir viendo poquito a poquito. Y dice, y salió del trono una voz que decía, o sea, ¿quién está hablando en el trono? Dios. Dios el Padre, ¿verdad? Está hablando desde ahí y Él emite esa voz, ¿verdad? Y dice, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que les teméis, así pequeños como grandes. Aquí, ¿verdad? Es importante ver que dice, todos sus siervos. La palabra griego siervos es doulos, ¿sí? Doulos viene del griego deu, que significa atar. Entonces, lo que realmente está diciendo es aquella persona sometida a servidumbre o sujeto a otro, ya sea voluntaria o forzosamente, ¿sí? Entonces, cuando esa voz que está hablando ahí desde el trono está diciendo, vosotros todos sus siervos, nos está hablando que nosotros estamos atados a la voluntad de Dios, ¿sí? Todo aquel que ha nacido de nuevo, en verdad, que ha recibido en realidad a Cristo en su corazón y que ha nacido de nuevo, tiene un deseo ferviente de servir a Dios. Porque hay un cambio de naturaleza. ¿Por qué los ángeles sirven a Dios de buena voluntad y están prestos a hacerlo? Hay dos cosas. Uno, ¿verdad? Por temor. Pero el otro es por temor y servicio. Por amor a ese Dios que los creó. ¿Sí? Temor y amor van conjuntos, lo uno con lo otro. ¿Sí? Como dijo Pablo en Filipenses, ¿verdad? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Entonces, una cosa va con la otra. Nosotros tenemos que ser siervos del Señor. Todo aquel que ha nacido realmente en Cristo Jesús es un siervo del Señor. No podemos decir que somos cristianos si no estamos sirviendo al Señor de corazón. No podemos decir que somos de Cristo si nuestra vida no está reflejando a Cristo ante los demás. Por eso la palabra de Dios es clara. Dios está hablando desde su trono. Alaben a Dios todos sus siervos. Los que le teméis, así pequeños como grandes. El que conoce a Dios y que ha nacido de Dios y que está caminando en el camino de Dios, sabe que Dios es amor, pero sabe también que Dios es ¿qué? Santo. Por lo tanto, se conduce rectamente delante de Dios por su propia nueva naturaleza que tiene. Esa nueva naturaleza que nos hace ser siervos, no, ¿por qué? Por cuestión de que yo quiera sujetarme, sino nace por naturaleza. Porque ha sido cambiado internamente. Y como ha sido cambiado internamente, no te pesa. Por eso dijo el Señor Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es, ¿qué? Fácil. Y ligera
mi carga. Por lo tanto, todo aquel que diga es difícil seguir a Cristo, no está en realidad viviendo la comunión con el Señor o no es cristiano. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una nueva naturaleza, tienes el poder para adorar a Dios, tienes el poder para servir a Dios, tienes el poder para temer a Dios, tienes el poder para andar en Dios. Como dice Pablo, porque Dios no nos ha dado ¿qué? Espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Alábenle vosotros todos sus siervos. En el cielo no va a haber absolutamente nadie que no sea siervo del Señor. Si nosotros no estamos tomando una actitud de siervo aquí en la tierra, una actitud de siervo y de temor reverente aquí en la tierra, tenemos que examinarnos y ver si realmente estamos en el Señor, porque entonces no llegaremos allá en el cielo. Vamos a llegar al cielo, pero ante el juicio del gran trono blanco, donde seremos juzgados. Si llegamos a ese juicio, vamos a ser juzgados. Y ahí es donde Jesús precisamente dijo que muchos dirán en aquel entonces, Señor, Señor. Yo espero que nadie de nosotros caiga en esta situación. Y si a alguien hoy Dios le está hablando, espero que se arrepienta y se convierta realmente al Señor, porque en ese momento no va a haber oportunidad para el arrepentimiento. Si hoy no somos siervos de Dios, no seremos herederos de las promesas. Que en ese momento que Cristo, ¿verdad?, estemos ante Él y le digamos, Señor, ¿yo qué hago aquí en el juicio del gran trono blanco? Si yo hacía muchas cosas en tu nombre, yo me congregaba, yo oía tu palabra, yo decía que era cristiano, ¿verdad? Pero nunca fue siervo. La realidad de alguien que ha nacido de nuevo es aquel que es siervo. ¿Y qué características tiene un siervo? ¿Qué características pueden decir ustedes de un siervo, de un esclavo, de un servidor? Francisco. No tiene voluntad propia, siempre hace lo que el amo quiere, desea, sus instrucciones, siempre sigue sus enseñanzas. Ok, podemos decir, en resumido, obedece. Obedece, pide consejo. Consejo, obedece, pide consejo. ¿Qué más podemos decir? Cuídalo del dueño. Cuídalo del dueño. Lo administra, lo invierte. ¿Verdad? Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Verdad? Entra en el gozo de tu Señor. Al que se le dio 5 talentos, produjo 10. Al que se le dio, produjo 6. Al que se le dio 1, no produjo nada, lo escondió. Si tú estás escondiendo tus talentos delante de Dios, lo vamos a ver más adelante, vas a entrar, y eres cristiano, vas a entrar en el tribunal de Cristo. ¿Verdad? Alabadle vosotros todos sus siervos, es decir, aquí hay una actitud de obediencia y sometimiento a Dios. Si no hay obediencia, sometimiento y amor a Dios, entonces no hemos nacido de Dios. No hemos nacido del Señor. Y luego dice Juan, ¿verdad? Aquí que sigo oyendo la voz y dice, así pequeños como grandes. Así pequeños como grandes, todos alaben a nuestro Dios. Todos sus siervos, sean pequeños, sean grandes, alaben al Señor. ¿Y esto qué significa? No importa el lugar donde Dios te haya puesto. No importa el lugar o la iglesia, ¿verdad? Si es numerosa o no numerosa. Si eres alguien con mucho, en este caso, ¿verdad? Un ministerio con mucha gente o poca gente, pequeños o grandes, todos alabemos el nombre del Señor. Porque así seamos pequeños o grandes, ¿verdad? Y lo voy a tomar de 2 formas esto. 1, sea que aquí en la tierra fuiste muy pequeño o fuiste muy grande, que el Señor te lo haya permitido hacer, ¿verdad? En ese ministerio, tú debes de tener una actitud de humildad. Ni debes menospreciar al más pequeño, ni debes de reclamar al más grande. Todos tenemos que tener una actitud de humildad. Nadie es más delante del Señor. Las ovejas, todas son iguales. Algunas producen más lana, otras menos. Pero ante el pastor, que es Cristo Jesús,
Todas son sus ovejas y a todas las quiere igual. Aunque unas produzcan más lana y otras menos lana, a todas las ama por igual. ¿Sí? Eso es una. 2, ¿sí? Nadie es pequeño en la iglesia. Absolutamente nadie es pequeño en la iglesia. Alguien a veces se considera pequeño porque no tiene un ministerio de predicar, porque no se para ante el púlpito y predica. Eso no significa que seas pequeño delante del Señor, ¿verdad? Puedes ser pequeño delante del Señor. ¿Por qué? Jesucristo mismo lo dijo. ¿Se acuerdan de lo que dijo Jesús? Todo aquel cristiano que viva en esta tierra y que no obedezca los mandamientos del Señor será considerado, ¿qué? Pequeño en el reino de los cielos. Por eso les digo, lo vamos a tomar como 2 características. Una, posicionalmente, ante Cristo, en la eternidad, Dios nos ama por igual a todos. Pero en la eternidad habrá rangos, hermanos. Habrá rangos. Por eso dijo Jesús, todo aquel que me ama y obedece mis mandamientos, ¿verdad?, será galardonado. Pero todo aquel que no obedece mis mandamientos será considerado pequeño en el reino de los cielos. Esas son de las cosas que estamos quitándonos de entender eso, que si servimos al Señor aquí con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, nosotros recibiremos cosas grandes del Señor allá arriba que Él tiene preparadas para nosotros, y es una verdad absoluta. ¿Sí? Para el Señor no hay grandes, no hay pequeños, pero sí en la eternidad sí va a haber, porque todo lo que hagamos aquí en la tierra será recompensado en los cielos. Por eso Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra. Haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo. Es donde tenemos que tener nuestra mirada puesta. Es donde tenemos que tener eso. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo voy a ser considerado pequeño o grande por toda la eternidad. ¿Sí? Y luego dice, y oí, después de eso, oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Esta es la iglesia. La que está hablando aquí es la iglesia. Y está entonando un canto de alabanza a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso, está reinando sobre toda la situación. Acordémonos de todas las calamidades que hubo en los capítulos anteriores. Todo el detalle donde aparentemente para la humanidad dice, ¿dónde está Dios? Hoy en día la gente dice, ¿dónde está Dios? Tanta maldad, tanto todo que hay, ¿verdad? ¿Dónde está tu Dios? Si Dios existiera, todo estaría bonito, todo estaría, ¿verdad? Pero Dios está en su trono, esperando el momento adecuado. Y aquí empieza, y este es el parteaguas. El capítulo 19 empieza a mostrar la victoria de Dios real. Porque nosotros sabemos que Dios, su victoria está desde antes de la fundación del mundo. Él la ha decretado así, la ha declarado así. Pero consumada su victoria, aquí en Apocalipsis empieza en el capítulo 19, donde empiezan las bodas del Cordero y la iglesia empieza a ver esa festividad y se empieza a gozar y empieza a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque ve que Dios cumple su palabra realmente. Que nada es imposible para el Señor. ¿Sí? Y dice la iglesia, gocémonos, capítulo 7, gocémonos y alegrémonos. ¿Sí? Fíjense que habla 2 veces. Pareciera redundante lo que dice aquí, ¿verdad? La iglesia allá arriba, gózate y alégrate, ¿verdad? El gozo viene algo aparte de los sentimientos. La alegría son parte de los sentimientos. Entonces, ¿qué está hablando? Que entremos en un gozo que imparta todo nuestro ser. Los sentimientos y todo lo que embarga nuestra mente, nuestro ser, todo debe de gozarse porque ha consumado el Señor lo que Él ha dicho, dice. Y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Sí? ¿Quién es esa esposa? La iglesia. La iglesia que llega el momento donde se une con Cristo Jesús
Y desde ahí las bodas del Cordero van a durar todo el milenio y los cielos nuevos y la tierra nueva. A partir de ahí en adelante va a ser una festividad continua con nuestro Señor. Esas serán las bodas del Cordero. Eso será lo que venga en nosotros, ¿verdad? Para poder entender eso, nosotros tenemos que entender un poco de las bodas. ¿Qué eran las bodas? ¿Cómo se hacían las bodas, verdad? El símbolo de matrimonio fluye por todos los evangelios. Leemos de la fiesta de bodas. A ver, por ejemplo, Mateo 22:2, por favor. ¿22 qué? 22:2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Verdad? Ahí está, el reino de los cielos es semejante como un rey que hizo fiesta de bodas. ¿A quién? A su hijo. Esto está hablando el Padre, Dios el Padre, haciendo la fiesta de bodas para Dios el Hijo, para su novia, que es la iglesia. Jesús lo habló, Juan lo ve en la revelación ya consumado, ¿verdad? De los hijos del salón de bodas, vamos a ver Marcos 2:19, por favor. Dice, Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? De tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Ahí está, ¿verdad? La figura. Y ahí entra también la figura del esposo, que es él, ¿verdad? Él ya desde ese momento se estaba viendo como el esposo, ¿sí? Mateo 25:1, por favor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahí está, ¿verdad? Salieron a recibir al esposo, ¿verdad? Los amigos del esposo, Juan 3:29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Verdad? Aquí Juan el Bautista estaba haciendo la función del amigo del esposo. La función del amigo del esposo era algo muy especial. Él ayudaba a ver que todo estuviera bien para la boda, ¿verdad? Que la novia estuviera a tiempo, que todo estuviera bien, inclusive cuando el novio y la novia ya casados y ya en las festividades y todo, entraban al lecho, ¿verdad? Matrimonial, él era el que cerraba las puertas y se aseguraba que quedaran bien cerradas. Es la función del amigo del esposo. Todo ministerio es amigo del esposo. Debe de hacer ver que todo esté bien, debe de hacer que la esposa esté bien preparada, ¿verdad? Para estar ahí. Esto hace referencia a lo que Pablo dijo a la iglesia de Corintio. A ver, en 2 de Corintios 11:2, por favor. 2 de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Verdad? Esa era la función de Pablo, como de Juan el Bautista. ¿Ya vieron? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. La función de todo ministerio es que la iglesia se santifique, que cada cristiano busque la santificación en su vida. Y ese es el amigo del esposo que está cuidando, ¿verdad? Que la esposa vaya bien, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver esto y todo va a estar conjugado, porque para entender las bodas del Cordero tenemos que entender toda esta visión de las bodas. Donde entra el esposo,
la novia y los convidados a la boda. Por eso algunos no entienden esta parte. Los convidados a la boda va a ser Israel. Porque la iglesia va a estar en estas festividades. Y después, cuando Jesús venga por segunda vez a Israel, ¿verdad? Y defienda a Israel y establezca su reino, ellos serán convidados a esas bodas. ¿Sí? Pero nosotros tenemos el gran privilegio de participar en la festividad primaria. ¿Sí? En los cielos. Por eso algunos confunden Mateo 25 que hablan las 10 vírgenes, algunos hablan que es la iglesia. La iglesia no es las 10 vírgenes. La iglesia se fue antes del rapto, las 10 vírgenes pasan la gran tribulación. Las 10 vírgenes pasan la gran tribulación. El tiempo de las vírgenes es el pueblo de Israel. El pueblo que esté preparado dentro del pueblo de Israel, ¿verdad? Que quede al final, ese pueblo va a ser el que va a entrar a las festividades de la boda. Porque ojo, cuando Mateo 25 habla de las 10 vírgenes, ¿qué dice? Que unas tenían aceite y otras no, ¿verdad? Porque unas fueron prudentes y compraron antes y otras no. Y luego, ¿cuándo despiertan? Porque todas se durmieron. ¿Cuándo despiertan? Cuando llega el esposo. Cuando oyen, ahí viene el esposo. Algunos manuscritos muy fidedignos dicen, ahí viene el esposo y la esposa. Realmente la festividad que se estaba contemplando dentro de las bodas es, el padre pedía a la hija para su hijo y señalaban una fecha de boda. Esa fecha de boda estaba establecida, por lo mientras el hijo tenía que trabajar, el prometido ahora tenía que trabajar para construir una casa para la novia. Como decimos por aquí, el que se casa, casa quiere, ¿no? Entonces era aplicado en esas festividades antiguas. Ya una vez que el padre pedía a la novia para su hijo, el hijo tenía que empezar, ¿a qué? En ese periodo de tiempo que habían definido para casarse, empezar a construir una casa, un hogar, ¿sí? Donde llevarse a su esposa. Después de ahí, se empezaban, llegada la fecha, había festividades diferentes. La novia convivía con sus amigas en una fiesta. El novio convivía con sus amigas en otra fiesta. Con sus amigos, perdón, en otra fiesta. Luego llegaba el acto matrimonial, los dos se juntaban y iban los dos juntos a la última fiesta. Esta es la fiesta a la que se refiere las 10 vírgenes. Cuando ya el esposo y la esposa se casan y van camino a la boda principal. Entonces, si el esposo ya va con la esposa, ¿quiénes son las 10 vírgenes? Es Israel. Ellos van a ser convidados a las bodas, pero solo los que estén apercibidos, ¿verdad? Ellos serán convidados, pero solo los que estén apercibidos. Pero las 10 vírgenes no es seña, porque ya el esposo viene con la esposa. No agarra de las 10 vírgenes. Además, la esposa es una del Señor, no son 5. Solo hay una esposa, no 5 esposas. Porque si tomamos como referencia las 10 vírgenes de decir que esas son la iglesia, entonces Jesucristo se va a casar con 5 esposas, porque son 5 prudentes. Y no es cierto. Jesucristo nada más se casa con una sola iglesia. Por lo tanto, la parábola de las 10 vírgenes no es aplicable a la iglesia, es Israel. Ojo con eso. ¿Sí? Ahora, esta metáfora, aunque nos parezca extraña, conserva ciertas grandes verdades. En cualquier matrimonio verdadero debe haber 4 cosas que deben darse también en la relación entre Cristo y la iglesia. 1, el amor. Un matrimonio sin amor es una contradicción de términos, ¿verdad? Entonces, como paso número 1, debe haber un amor sincero, un amor real entre esas personas. No confundamos el amor con lo que nos proyecta Hollywood, ¿verdad? Sino el amor auténtico. El amor donde tú te sacrificas por el otro y el otro se sacrifica por ti. Es un sacrificio mutuo.
¿verdad? 2, la íntima comunión, tan íntima que el marido y la mujer llegan a ser una sola carne, a participar de una sola personalidad. La relación del cristiano con Cristo debe ser la más íntima de la vida. Y se unirá el varón a su mujer y los dos serán una sola carne. En el matrimonio no son dos, es uno. Así debe verse el matrimonio. Cuando hay matrimonio debe verse una sola persona. El problema es que nuestro pecado no nos ayuda a entender eso y por eso hay tantos problemas. Si entendiéramos eso, entenderíamos que el matrimonio es una sola persona. ¿Sí? Como en el área de los seguros, cuando contratan seguros por vidas mancomunadas. Si muere uno, para el seguro ya murieron los dos. ¿Verdad? Lo mismo sucede aquí. Es una vida de íntima comunión. Así como nosotros con el Señor, nuestra vida debe ser una íntima comunión de tal manera que Cristo se refleje en nosotros. Por eso Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. O sea, lo que ahora... mi forma de actuar, mi forma de andar en este mundo, mi forma de hablar en este mundo, refleja que Cristo realmente está en mí. Esa es la íntima comunión. Eso solo se logra a través de la íntima comunión con el Señor Jesucristo. Si no hay esa íntima comunión, no podemos reflejar esto. No podemos reflejar a Cristo en las personas. Seremos de los que dicen una cosa, pero hacen otra. ¿Verdad? Seremos de los que dicen, soy cristiano, pero nuestros actos reflejan que no lo somos. Esa es la forma, la íntima comunión con el Señor. Por eso Jesús dijo, separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Lo cierto es que yo no puedo reflejar a Cristo Jesús separado de Cristo. Yo no puedo reflejar a Cristo Jesús si no estoy en una vida de oración con el Señor. Por eso Pablo dijo, orad sin cesar. Cada momento, cada instante de tu vida tiene que ser una oración para el Señor. Como decía el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? ¿Hay esa sed en nosotros de Dios? ¿Hay esa sed? Oh, cuán dulce es a mi paladar tu palabra. Tus mandamientos son como miel, dice el Salmo 119. Esa es una actitud de alguien que ha sido transformado por la gracia de Dios, porque está en la íntima comunión con el Señor. Por eso decía, ¿verdad?, ese salmista, delicias a tu diestra para siempre. El que está cerca del Señor entenderá eso, delicias a tu diestra para siempre. Citamos mucho el Salmo, ¿verdad?, 121, con sus alas te cubrirá. Pero ¿quién va a cubrir con sus alas? ¿Al que está lejos o al que está cerca? La gallina, ¿quién cubre con sus alas? A sus polluelos, pero si los polluelos se tienen que meter. Cuando entramos en esa comunión con el Señor y practicamos esa íntima comunión, vamos a ver que Dios es más real de lo que nosotros hemos imaginado y entendido. No podemos estar en el cielo si aquí en la tierra no podemos estar un tiempo delante del Señor. Si aquí no le estoy dedicando un tiempo delante del Señor porque me aburre, porque me choca, porque no me gusta orar, porque no me gusta estudiar la Biblia, eso es signo de que algo anda muy mal en nuestra vida.
O no hemos nacido de nuevo, o el pecado ha deteriorado nuestra vida espiritual terriblemente. Y tengo que hacer un análisis. Entonces, los puntos. 1, que debe haber amor en el matrimonio. Y eso lo hay en Cristo y la iglesia, ¿verdad? Ese amor que Cristo se ofreció por su iglesia, por la que iba a ser su esposa, ¿verdad? Se ofreció hasta su vida. Y esto nos habla también de una relación del hombre con su esposa, ¿verdad? Cuando alguien me dice, la Biblia es muy machista, digo, pues si Dios me diera oportunidad, me gustaría invertir las cosas. Y decirle, Señor, cambia el papel, pon a la mujer, porque a veces nosotros ponemos, es total. La mujer solo tiene una obligación, dice la palabra del Señor, que es, ¿qué? Sujetarse a su esposo. Pero la responsabilidad del esposo son 7 ante la esposa. Debe de sacrificarse por ella, debe de dar su vida por ella, ¿verdad? Debe anteponer los intereses de ella a los suyos. Dice, así como, y debe de amarla así como Cristo amó a la iglesia. ¡Wow! Esos estándares son muy fuertes. Y si no los cumplimos, daremos cuentas delante de Dios de esos estándares. Por eso, le digo, yo quisiera que Dios lo cambiara, pero Dios lo estableció así, lo tengo que obedecer. No es un machismo, al hombre le está dando una responsabilidad bastante grande, la cual Dios le demandará en su tiempo, si no la cumple. ¿Sí? Esa íntima. Otra, ¿verdad? Entonces es el amor, la íntima comunión que debe haber, la comunicación que debe haber. Hasta dicen los psicólogos, para que haya un buen matrimonio debe de haber comunicación. Esa es la íntima comunión. Que hay comunicación entre ambos, que se pueden platicar, se pueden decir las cosas y pueden llegar a un feliz término. ¿Sí? 3, el gozo. No hay nada como el gozo de amar y ser amado, ¿verdad? El gozo en el matrimonio. Que el matrimonio no sea, ¿qué? Una pesada carga. Debe de ser un gozo. Eso es lo que debe de ser, y debe haber gozo a la hora de casarnos, ¿verdad? Si el evangelio no produce en nosotros gozo, no produce absolutamente nada. Si no estamos gozosos de estar unidos con Cristo a través del nuevo nacimiento, a través de la fe, ¿verdad? Entonces eso significa que Cristo no está en nosotros, porque el fruto del Espíritu Santo, la evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros, es el fruto. ¿Y el fruto qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? Entonces eso es lo que debe haber. Y otro, el cuarto punto, debe haber la fidelidad. Ningún matrimonio puede existir sin fidelidad. Si uno de los dos es infiel, entonces no hay en realidad, hay un matrimonio. ¿Sí? Ya se está faltando a la relación matrimonial. Y el cristiano con Cristo debe de ser fiel. Debe de ser fiel como Cristo lo es a nosotros. ¿Qué tan fiel estamos siendo al Señor? ¿Qué tan fiel estamos siendo a Él? ¿Estamos coqueteando con el mundo? Por eso dice Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero causa gran impacto eso. O almas que adúlteras. ¿Qué es el adulterio? Cuando alguien está con otra persona que no es su pareja, que no es su cónyuge. Y así, de esa forma, Dios está hablándonos que cuando nosotros estamos más atentos a las cosas del mundo, estamos ¿qué? Coqueteando con otro que no es nuestro cónyuge. Te pregunto, ¿a ti te gustaría que tu esposo, o el que fuera a ser tu esposo, ¿verdad? Que faltan muchos años para algunos, pero el que fuera a ser tu esposo, ¿te gustaría que estuviera coqueteando con otro? ¿O con otra? Porque ahorita ya se da con otros también, ¿no? Entonces, ¿con otra? Ya se da así. Ya se da así. Entonces, ¿con otra te gustaría que tú estuvieras al lado y el otro estuviera hablándole a la otra y cerrándole el ojito y todo? Te pondrías enojado, ¿verdad? Celosa.
En mi caso, enojado y celoso, ¿verdad? De que ella estuviera hablando con otro, estuviera coqueteándole a otro. Entonces, esa es la parte que nos da el Señor. Asimismo, el matrimonio refleja nuestra relación con Cristo. En todas las partes lo refleja. Debemos de hacer así. Entonces, en nuestra relación con Cristo, lo que reina es el amor. Debe haber una íntima comunión. Debemos de estar gozosos de que el Señor esté con nosotros y debemos de serle fieles al Señor. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Fíjense, las bodas del Cordero se efectuarán posterior al tribunal de Cristo. Primero será el tribunal de Cristo, donde no será juzgado el creyente, serán juzgadas nuestras obras, ¿verdad? A ver, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí está, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos que comparecer ante Cristo Jesús. Y vamos a recibir según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Vamos a ser juzgados. Las obras que hagamos aquí van a ser juzgadas delante del Señor. Y de acuerdo a eso va a ser nuestro premio. Leamos también, por favor, Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, absolutamente todos. Esto debería ser, ¿no? A rendir cuentas. A rendir cuentas. 1 de Corintios capítulo 3, versículos 11 al 15. 1 de Corintios capítulo 3, versículos 11 al 15. 1 de Corintios capítulo 3, versículos 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Fíjense, ¿verdad? Lo que dice aquí la palabra del Señor. Y es, nadie puede poner otro fundamento que ¿qué? Nadie puede poner otro fundamento que el que está ¿qué? Puesto. ¿Cuál es ese fundamento que está puesto? Jesucristo. Y aquí nos habla de dos cosas. Una, la doctrina. La doctrina tiene que ser correcta. Porque una doctrina falsa, una doctrina torcida, no me va a llevar a Jesucristo, me va a llevar a otro Cristo. Por eso tiene que ser parte fundamental. Por eso más adelante Pablo dice que el fundamento de la iglesia está puesto sobre los apóstoles y profetas. ¿Sí? Sobre ellos. Porque ellos, ¿qué? Ellos recibieron la revelación de Cristo real. Los apóstoles estuvieron con Cristo y los profetas nos hablan del Antiguo Testamento, que habla de Cristo. Hacia Cristo apunta todo el Antiguo Testamento. Entonces, la base de la iglesia está puesta en toda la Biblia. Es fundamental esa parte. Y ahora, además de eso, el fundamento de Cristo nos habla que Cristo debe ser la parte principal de nuestra vida también. ¿Sí? Como dijo Pablo, para mí el vivir es ¿qué?
Es Cristo. Y el morir, ganancia. O sea, era tanto el fundamento que Pablo tenía en Cristo, que él no veía la muerte como un suceso al cual tenerle miedo, como un suceso al cual tenerle expectativa. Él estaba seguro que la muerte solo era un paso para ver a su Señor en gloria. Y eso es lo que él anhelaba. Por eso decía Pablo, no sé qué hacer, si quedarme aquí o irme con Cristo. Porque él ya sabía que su partida, el Espíritu Santo le había dado esa certidumbre, que su partida estaba cerca. Entonces él decía, no sé qué hacer. Deseo estar ya con Cristo, pero también deseo quedarme por la obra. Entonces no sé qué hacer. Tal era la convicción de Pablo por su Señor, que no sabía si quedarse aquí y servirle más y ayudar a implantar más iglesias o ayudar a seguir sirviendo al Señor, ¿verdad? A su Señor, ese era su amor, o ir directamente a ver al amor de su vida, que era Cristo Jesús. Eso es lo que debe haber en nosotros como cristianos. El fundamento tiene que ser Cristo, y a partir de ese fundamento, entonces construimos obras. ¿Verdad? Porque una vida transformada en Cristo Jesús, una vida real en Cristo Jesús, hace que produzcas obras. Como una vid, ¿verdad? Como una rama, un pámpano, ya me acuerdo, un pámpano que está injertado a la vid. ¿El pámpano se esfuerza por dar uvas? No. ¿Por qué da uvas el pámpano? Porque la savia de la vid le entra y por naturaleza produce frutos. Es natural. Así como sería antinatural pedirle a un árbol de naranjas que dé limones. ¿Verdad? Por eso Jesús dijo, el árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. Por sus frutos los van a conocer. ¿Cómo están nuestros frutos? ¿Cómo están nuestros frutos delante de Dios? ¿Cómo está viendo Dios tus frutos ahorita? ¿Realmente ahorita Dios está agradado con tus frutos? ¿Estás dando frutos buenos delante del Señor? ¿Eres un árbol bueno? ¿Has sido cambiado por la gracia del Señor? Porque lo único que puede hacer que nosotros produzcamos buenas obras es Dios en nosotros. ¿Sí? Las acciones justas son producidas por el Señor. Lucas capítulo 12, versículos 34 y 40. ¿Del 34? Sí. Lucas capítulo 12, del 34 al 40, porfis. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que vienen a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque vengan a la segunda vigilia, y aunque vengan a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Ahí está, ¿verdad? Resumido todo. En palabras del Señor Jesucristo. Estad preparados. Que vuestra lámpara esté llena de aceite. Que es la presencia viva del Espíritu Santo en nosotros. ¿Verdad? Que es el fruto del Espíritu Santo abundando en nuestra vida por la comunión que hay de nosotros con el Señor. Si no hay esa comunión, no vamos a estar preparados, no vamos a oír la voz del Señor.
¿verdad? Bienaventurado el siervo cuando su Señor venga le haya haciendo así. Bienaventurado es doblemente feliz. El cristiano ya es feliz, pero para este momento será doblemente feliz, porque oirá la voz de su Señor cuando le diga, sube acá. Eso solo lo harán los verdaderos cristianos. Los falsos, los que viven una vida falsa, una vida de hipocresía, una vida alejada del Señor, una vida sin arrepentimiento, ¿verdad? Sin entrega al Señor, esos no van a oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen sus oídos espirituales para oír la voz del Señor, porque cuando el Señor diga, suban acá, no lo va a oír todo el mundo. Por eso Jesús, cuando vimos en las iglesias de Apocalipsis, decía, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No todos tienen sus oídos preparados para oír. Que no nos agarre el día en que el Señor Jesús venga por su iglesia sin oídos preparados para oír, porque no oiremos al Señor. Por eso estamos a tiempo para quitar esa máscara de nosotros y decirle al Señor, ven a mi vida, transforma mi vida, quiero ser ese cristiano verdadero. Porque quiero el día que tú vengas irme contigo. Porque quiero realmente vivir la vida que tú dices. Muchos creemos que la vida cristiana es monótona. Una vez recuerdo a una amiga que me decía, ay, ustedes los cristianos son bien aburridos porque no bailan, no toman, no hacen esto, no hacen aquello, ¿verdad? Y yo le decía, te equivocas. Nosotros no necesitamos de factores para estar gozosos. Ustedes necesitan del alcohol, necesitan la música, necesitan varias cosas para estar contentos y disfrazar su vacío. Nosotros vivimos con el gozo del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la vida cristiana. Si tú no estás viviendo una vida de gozo es porque tu comunión con el Señor está deficiente y tienes que arrepentirte y tienes que buscar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Para que Dios pueda cumplir sus palabras. Él ha prometido y Él ha dicho que todo aquel que creyera en Él, de su interior correrían ¿qué? Ríos de agua viva. Por lo tanto, un cristiano que tiene sed, que se siente insatisfecho, que se siente infeliz, que se siente solo, que siente que nadie lo ama, que siente que nadie lo comprende, no está viviendo la comunión con el Señor y por eso esas aguas no están satisfaciendo su sed interna. Porque no hay comunión del Señor. Por esto no están viendo que el cristianismo es una vida completa, es una vida llena de gozo, de paz, de amor, un amor que nadie te lo va a dar. En Cristo está ese amor y por eso no lo estamos viviendo y no lo estamos comprendiendo y por eso creemos que la vida cristiana es pesada, como les dije hace rato. Pero no es pesada. Es pesada porque o no te has arrepentido realmente o no estás teniendo comunión con el Señor. Como dijo Juan el Bautista, haced frutos dignos de arrepentimiento. Que realmente en nuestra vida hay un arrepentimiento. Un cristiano verdadero, auténtico, va a venir al Señor día tras día pidiéndole perdón porque sabe que su andar en cada día no ha sido muy correcto delante del Señor. Aún así, aunque ande en una vida muy santa. Sabe que le va a fallar al Señor en cualquier momento. Y por eso viene arrepentimiento delante del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Puedes restituir hoy esa comunión con el Señor. No te vayas sin el gozo del Señor. No te vayas sin Cristo en tu corazón. Toma a Cristo, vive a Cristo, porque en Él es la mejor vida que puedes tener. Vean los hombres más exitosos. Decían por ahí, yo no lo he leído. Yo espero encontrarlo y poder leerlo. Pero alguien decía por ahí que Jacqueline Onassi, la mujer más rica del mundo que había existido, escribió en sus libros, ¿verdad? Busqué toda mi vida el amor y nunca lo encontré. Ese fue el fin de su libro. Qué terrible para una mujer que tenía todo lo que hubiera querido en la vida, ¿verdad? Pero no encontró el amor. Si tú no encuentras el amor de Cristo, nada te va a satisfacer.
Nada. Siempre va a haber un vacío en tu vida. Siempre te vas a sentir que no vales, que no... va a haber algo ahí en ti. Necesitas a Cristo en tu corazón. Porque el pecado es lo que hace, el pecado te destruye. Y necesitas que Cristo venga a tu vida a cambiarlo. Vemos aquí también el amor de Dios, mostrándole a su siervo, ¿verdad? En esta cita de Juan, mostrándole a su siervo su amor. ¿Por qué? ¿Dónde estaba Juan cuando recibe esta palabra? Estaba exiliado en la isla de Patmos, solo en una isla. Alguien decía por ahí, el peor castigo que le pueden influir a un ser humano es la soledad. Juan estaba exiliado en la isla de Patmos, sin nadie con quien hablar, sin nadie con qué decirle, ¿verdad? Juan, sabiendo que muchas iglesias, todas las iglesias estaban padeciendo persecución y se había desatado una persecución con Nerón terrible, ¿verdad? Era un momento para pensar, ¿verdad? Imagínense que de repente se desata una persecución y ya no te puedes reunir así, y ya no puedes predicar la palabra así, y ya no es tan fácil hablar de Cristo, porque cualquiera que hable de Cristo le va a caer la autoridad y te va a meter a la cárcel, o te va a meter a torturas, o te va a matar, o va a quitarte todo lo que tienes y te va a dejar en la calle. Era la situación de la iglesia en ese entonces. Y Juan exiliado. Y Juan además viendo toda esta visión del caos en la gran tribulación. Y de repente recibe esta visión de las bodas del Cordero. Como Dios diciéndole, mira, dentro de todo lo que te di, ahora te voy a mostrar esto, para que descanse tu alma y sepas, ¿verdad?, que hay una esperanza bendita para ti y para todos aquellos que confían en mí. Estoy preparando las bodas para mi hijo en los cielos. Eso es lo que nosotros debemos de tener certeza, ¿verdad? Las bodas del Cordero. Y dice Juan, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Se le ha concedido. No dices, ella se lo ha puesto. Le está significando que alguien más le concedió eso. Y eso es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Que cuando tú naciste de nuevo, se te concede esas vestiduras. No es un acto de nosotros. Por eso les decía, las buenas obras no es algo en que tú te esfuerces y digas, ay, tengo que hacer buenas obras. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya voy a ayudar a los huérfanos. Y voy a ayudar a esto. Y voy a hacer aquello. ¿Buscando qué? Buscando agradar a Dios. Buscando hacer eso. No, ahí estás partiendo mal del hecho. Las buenas obras nacen del interior. Nacen como un proceso natural de Dios que Dios va llevando a tu vida. Y tú, por naturalidad, así como les dije que el pámpano da las uvas por naturaleza, tú de forma natural, produces esos frutos que al Señor le agradan. Efesios capítulo 2, versículo 10, por favor. ¿10? Ajá. Efesios capítulo 2, versículo 2. Versículo 10. Bueno, traes 6 capítulos. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Verdad? Porque somos creados en Cristo Jesús, somos hechura suya. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Toda buena obra que nosotros podamos hacer, Dios ya la había preparado. Y vamos a andar en ellas porque cuando yo estoy en comunión con el Señor, cuando el Espíritu Santo realmente está habitando en mí, esas obras van a fluir. ¿Por qué? Porque Dios las creó desde antes. Y al estar la presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo en nosotros, entonces nosotros manifestamos esas obras que Dios preparó.
Por lo tanto, no es algo que tú hagas y de lo cual puedas jactarte. Por eso cualquiera que se jacte de algo que hizo ante el Señor está incorrectamente porque Él no lo hizo. Por eso Pablo decía, yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios actuando en mí. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Por eso dice Juan, se le ha concedido que se vista de lino fino. Un verdadero cristiano anda en esas buenas obras. Y por eso es que Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Santiago no está hablando de una salvación por obras, no está hablando, ¿verdad?, de fe y obras, está hablando de una fe que produce obras. Si tú tienes una fe verdadera, una fe auténtica, tú vas a producir obras. Pero si tú tienes una fe fingida, tú no vas a producir obras. O te vas a cansar de producirlas porque va a ser pesado para ti. Porque para el que no ha nacido de Dios, seguir a Dios es cansado. Pero el que ha nacido de Dios, seguir a Dios es el gozo más sublime. Por eso vengan las circunstancias que vengan, el cristiano se mantiene firme. Decía aquel antiguo corito, ¿verdad? En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, la iglesia camina, el cristiano camina. Porque el gozo del Señor, dice, es su ¿qué? Fortaleza. El gozo del Señor es su fortaleza. En los momentos más difíciles de tribulación, de angustia, el gozo del Señor que está dentro de ti, que no es algo que se produzca, es algo natural en ti, porque está en tu naturaleza, en tu nueva naturaleza, está en ti y te hace estar gozoso en medio de cualquier situación, por más terrible que sea. Ese es el gozo del Señor, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahí está, ¿verdad? Ahí está el apóstol Pedro diciendo, vosotros sois nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un cristiano que ha nacido de nuevo es un testigo de eso. Y un testigo que es ¿qué? Aquel que habla y manifiesta y testifica a favor de su amigo. ¿Sí? Vosotros sois linaje escogido. Fuiste escogido por el Señor. No eres cualquier cosa. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Real sacerdocio, no eres un sacerdote cualquiera. Eres un sacerdote real, que está esperando la manifestación en gloria para tomar esa parte. Dice Pablo, ¿verdad?, que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, si es que en verdad hemos nacido de Él. Toda la herencia que Cristo tiene también es para nosotros en los cielos. También es para nosotros. ¿Sí? Gálatas capítulo 5, versículo 6, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahí está, ¿verdad?
Porque ni la circuncisión ni la incircuncisión no es por obras tu salvación, no es por lo que tú hagas, sino la fe que obra por el amor. ¿Sí? Yo hago obras porque ese amor que hay en Cristo y ese amor que tengo por Cristo me hace hacer esas obras. Ahí lo está diciendo la Escritura. Ese amor, ¿verdad?, manifiesta que mi fe es auténtica. Si yo hago las cosas sin amor, dice Pablo, nada soy, en 1 Corintios 13, ¿verdad? Yo puedo dar hasta mi cuerpo para que sea quemado y todo, pero si no tengo amor, no soy nada. Yo puedo dar todos mis bienes a los pobres, pero si no tengo amor, no soy nada. Yo puedo predicar el evangelio y decir que soy cristiano, pero si no tengo el amor de Dios en mí, no soy nada. ¿Está el amor de Dios en tu vida? ¿Estás seguro que el amor de Dios fluye en tu vida? Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, oras por los que te ultrajan, ora por los que hablan mal de ti, ora por los que te están haciendo daño. Romanos 8:4, por favor. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está, ¿verdad? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un verdadero cristiano, un auténtico cristiano, no va a estar sumergido en celos. No va a estar sumergido en las cosas de este mundo. No va a estar sumergido, ¿verdad?, en placeres y detalles de esta vida. Un verdadero cristiano es aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Y si no sois guiados por el Espíritu de Dios, entonces no somos de Dios, dice Pablo. Si no estás sintiendo delicia por la palabra del Señor, si no estás sintiendo gozo por la palabra del Señor, si no hay en ti ese deleite del Señor, es tiempo de que te arrepientas y de que creas realmente en el Evangelio, porque el cristianismo no es una religión. Falsamente algunos dicen, cristianismo es un estilo de vida. No es cierto, no es un estilo de vida, es un cambio de vida, es un nuevo nacer. Y si Cristo no ha nacido de ti, aunque agarres el estilo de vida cristiano, de nada te va a servir. Por eso Jesús dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Oigamos esas palabras del Señor. Tienes que nacer de nuevo. Edgar Vigurra, tienes que nacer de nuevo. Francisco, tienes que nacer de nuevo. Yasquín, tienes que nacer de nuevo. Hermana Tere, ahora sí le dije bien, ¿no? Hermana Tere, tienes que nacer de nuevo. Itza, tienes que nacer de nuevo. Hashira, tienes que nacer de nuevo. Esa es la palabra del Señor para todos. ¿Ya hemos nacido de nuevo? La respuesta ahora que tenemos que decir, ¿he nacido o no he nacido de nuevo? ¿Cómo está mi situación espiritual? ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Porque yo puedo mentirle a cualquier gente, pero a Dios no le puedo mentir. Él sabe la verdad. Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Dice Pablo en Gálatas. Dios no puede ser burlado. Tú no puedes burlarte de Dios. Y no puedes decir que eres cristiano y querer fingir una vida cristiana cuando estás muy lejos de Cristo, ¿verdad? Nuestra vida entonces debe ser una vida agradable al Señor. ¿Sí? No me pasé ya. Ya 9:35. Bueno, vamos a dejarla aquí. Nos quedamos en el versículo 10. ¿Alguna duda, pregunta aquí? ¿No? Entonces, las bodas del Cordero, primero es el tribunal de Cristo y luego pasamos a las bodas del Cordero. Y adivinen quién va a servir en las bodas del Cordero a nosotros. Ay, se desató la voz. ¿Quién va a servir en las bodas del Cordero a nosotros? ¿Quién nos va a servir? ¿Quién va a servir ahí? ¿Quién nos va a servir el alimento? Jesucristo mismo, ¿verdad? Eso va a ser algo así, va a ser algo grato, va a ser algo hermoso y maravilloso. Que el Señor, ¿verdad?, ver lo que nos sirva. Así como cuando vino a este mundo, y se acuerdan que se ajustó
su turbante y lavó los pies de los discípulos, ¿verdad? Así será en el reino de los cielos. Qué hermoso y maravilloso, ¿verdad? Es nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a orar para finalizar el estudio. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias te damos, Señor, por, Señor, hablarnos de esta maravillosa, Señor, boda que va a haber, donde, Señor, estaremos allá. Creemos, Señor, que estaremos allá. Si hemos nacido de nuevo, no hay duda de que vamos a estar allá, Señor. Y que esa seguridad resplandezca en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Y si hay alguno, Señor, que no ha nacido de nuevo, Señor, te ruego, Señor, que hables a la vida de ese corazón. Que tu Espíritu Santo lo redarguya y lo convenza de pecado, Señor. Y pueda venir a los pies de Cristo arrepentido, Señor, y entregado a ti, Señor. Te ruego, Señor, que tu gracia esté sobre nuestras vidas y que nos ayudes a vivir esa plena comunión. Que nuestra vida esté siempre llena del Espíritu Santo, llena de ese fruto, Señor, manifestando ese fruto a todo el mundo y que la gente pueda ver a Cristo en nuestras vidas, en nuestro caminar, en nuestro hablar, en nuestro reír, en todo, Señor. Cristo sea magnificado en nuestra vida, Señor. Te rogamos que tú obres en nuestros corazones y transformes, Señor, todo nuestro modo de pensar, de actuar y de andar, Señor. Queremos disfrutar de esas bodas. Queremos, Señor, gozar contigo ese momento maravilloso, ese momento glorioso, Señor, que será la consumación de la unión de Cristo y la iglesia, y queremos ser participantes de ese momento, Señor, para gozar de esa plenitud tuya, Señor. Qué agradable será ese momento, Señor, y queremos disfrutarlo. Ayúdanos, Señor. Clamamos a ti porque reconocemos, Señor, que dependemos de ti. Y rogamos que tú obres en nosotros. Cámbianos, transfórmanos, Señor. Señor, ve si en nosotros, como dijo el salmista, hay camino de perversidad. Y guíanos en el camino eterno, Señor. Si hay pecados ocultos en nuestro corazón, sácalos a la luz, Señor. Para que nos podamos arrepentir de ellos, Señor. Y poder darte la gloria y la honra y la alabanza a ti, Señor. Señor, que nuestra vida siempre refleje a Cristo en todo, Señor. Que nuestra vida sea Cristo. Que podamos llegar a decir como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Señor. Ayúdanos, Señor. Clamamos por eso a ti, Señor. Reconocemos que no hemos llegado a ese nivel, Señor, y queremos llegar. Queremos llegar, Señor. Despierta en nosotros un espíritu de oración, de clamor y de comunión contigo, Señor. Que nuestro espíritu, Señor, crezca en ti, madure en ti, Señor. Y podamos unirnos al salmista, decir temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, Señor. Que podamos decir cada momento que no podemos estar contigo, cuándo vendré y me presentaré delante de ti. Señor, obra en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y te pedimos, amado Padre, que al ir a nuestros hogares, Señor, tú nos guardes y nos protejas. Y a los que se quedan en este hogar, Señor, te pedimos tu protección y tu guianza, Señor, en todo, Señor. Gracias, Señor, por estos bellos momentos, Señor, de tu palabra ministrándonos a nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, por Maritza, Señor, que tú la ayudes, Señor, para que ella pueda salir temprano de su trabajo, Señor, y pueda seguirse congregando con nosotros, Señor. Por Mayanis también, Señor, que en su trabajo sale, Señor, que pueda también ella estar con nosotros más seguido, Señor. Ponemos en tus manos sus vidas, Señor, y te pedimos que tú obres con poder ahí, Señor. También en los demás, Señor, que aún no han venido, Francis, Señor, el primo de Miguel y su esposa, Señor, Luis y su esposa Angie, Señor, clamamos para que tú obres en sus corazones, Señor, y les hagas venir a ti. También por Erika, Señor, para que tú obres en su corazón y venga a tus pies, Señor. Y a los que estamos aquí reunidos, sigas avivando nuestras vidas en ti, Señor. Que sigas llevándonos con tu palabra, con tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor. Pedimos que tú seas con nosotros todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Auch! ¡Auch! Se desató el agua. A ver, perdón.